La conmoción, cual estallido sísmico e imprevisible, sacudió las entrañas de Michoacán al amanecer de aquella fatídica jornada. Mientras la nación entera se debatía en un torbellino de especulaciones y un álgido debate público sobre la autoría y los móviles que se ocultaban tras el aciago deceso del estimado alcalde Carlos Manso, una figura reverenciada por su genuina humildad y la profunda empatía que siempre lo conectó con sus conciudadanos, su viuda, Grecia Itzel Quirós, transitaba por los senderos de una revelación personal que alteraría para siempre el rumbo de su existencia. Con manos que manifestaban una intrincada amalgama de incertidumbre, pena y una férrea determinación, ella logró descubrir y, acto seguido, abrir una discreta caja fuerte, astutamente disimulada tras la estructura de un vetusto ropero de madera maciza. Testigo mudo de innumerables años, que se erigía imponente en el despacho privado de su difunto cónyuge. La expectativa inicial, la esperanza velada de hallar en su interior objetos de un valor material superlativo, quizás voluminosas sumas de efectivo que cambiarían el destino de muchos, o documentos gubernamentales de índole estrictamente confidencial cuya existencia podría sacudir los cimientos del poder, se desvaneció de forma instantánea, dejando un vacío helado. Lo que verdaderamente yacía confinado en su interior distaba abismalmente de tales previsiones, superando cualquier lógica preconcebida. Tan solo una carpeta inmaculada, de un blanco níveo que parecía irradiar pureza, que custodiaba en su interior una solitaria hoja de papel y junto a ella, una diminuta memoria USB de un profundo color negro azabache, casi imperceptible a primera vista. Este minúsculo dispositivo electrónico carecía por completo de cualquier distintivo, etiqueta o marca que pudiera ofrecer el más mínimo atisbo o señal sobre su procedencia, su creador o su contenido, intensificando de manera exponencial el halo de misterio y enigma que, como una densa niebla, rodeaba el hallazgo y que se cerniría sobre la vida de Grecia. La carpeta, con una tipografía diáfana y una caligrafía inconfundiblemente firme y segura, anunciaba su contenido de manera concisa pero con una trascendencia abrumadora, con la simple pero monumental palabra testamento, rubricada con la puño y letra del propio Carlos Manso Rodríguez y la firma de su asesor jurídico personal, cuyo nombre, por el momento, permanecía en el más absoluto anonimato. La solemnidad del momento se hizo palpable. El ambiente en el hogar de la familia Manso, en aquellos días aciagos, era un crisol de dolor y una constante procesión de condolencias formales que, a menudo, se sentían huecas y vacías frente a la magnitud de la pérdida. Grecia, envuelta en un sudario de tristeza y la pesada responsabilidad de mantener la compostura frente a sus hijos y a la opinión pública, se había retirado a la intimidad del despacho de Carlos, un espacio que aún conservaba la esencia de su presencia, el leve aroma de sus libros y el eco silencioso de sus pensamientos. La búsqueda de la caja fuerte no había sido impulsada por la avaricia o la simple curiosidad, sino por una punzada en el corazón, una intuición femenina y un profundo deseo de comprender mejor los últimos días de su esposo, de encontrar alguna pista, una explicación a lo inexplicable. El vetusto ropero, un mueble de otra época, parecía haber sido elegido deliberadamente para ocultar un secreto de gran calado. Un enigma que el propio Carlos había custodiado con celo extremo. Cada movimiento para desplazarlo, cada roce con la madera envejecida, se sentía cargado de un significado ancestral, como si estuviera a punto de perturbar un pacto sagrado. El descubrimiento del compartimento secreto y finalmente de la caja de seguridad incrustada en la pared fue un momento de pura adrenalina y una punzada de esperanza y temor al mismo tiempo. ¿Qué había considerado Carlos tan importante como para ocultarlo de esa manera, lejos de miradas indiscretas y de los curiosos ojos de quienes, sin duda, ya estaban investigando cada rincón de su vida? La decepción inicial al no encontrar fajos de billetes o documentos gubernamentales de alta clasificación fue efímera, rápidamente reemplazada por una intriga aún más profunda. La sencillez de los objetos hallados, la carpeta impoluta y la minúscula memoria USB amplificaba el enigma. Un hombre de la talla de Carlos Manso,
un político que había lidiado con las complejidades y los peligros inherentes a la administración de una ciudad asediada. ¿Por qué habría escondido con tanto celo solo eso? La carpeta, con su blanco inmaculado, parecía desmentir cualquier rastro de suciedad o manipulación, como si hubiera sido preparada para un evento trascendental. La palabra testamento, en su cubierta, no solo evocaba la partida física de Carlos, sino que también sugería una premeditación, una conciencia de su inminente final que resultaba inquietante. La inclusión de la rúbrica del asesor jurídico personal, cuya identidad permanecía oculta en la primera lectura, añadía una capa de formalidad y autenticidad, pero también de intriga. ¿Quién era este hombre de confianza que había sido partícipe de tan íntima y premonitoria decisión? Las preguntas se multiplicaban en la mente de Grecia, danzando en un macabro ballet de suposiciones y temores. Si te sientes cautivado por la profundidad de este misterio y deseas desvelar cada una de las capas que lo componen, te extendemos una cordial invitación a formar parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal para que ninguna revelación crucial escape a tu atención en esta intensa investigación y en otras narrativas que desafían el silencio y la oscuridad. Tu adhesión es indispensable para que la verdad pueda abrirse camino sin obstáculos. Sin embargo, la auténtica dimensión de la revelación, el detalle que prometía conmover hasta lo más recóndito a la sociedad michoacana y por extensión a toda la nación, trastocando de manera irreversible la percepción pública sobre el reciente fallecimiento del dignatario municipal, aguardaba pacientemente en el interior de aquel enigmático dispositivo USB, un recipiente de secretos. Las interrogantes que flotaban en la atmósfera de su despacho, punzantes y urgentes como agujas incandescentes, no cesaban de asaltar la mente de Grecia. ¿Qué mensaje postrero, imbuido de una premonición dolorosa y casi profética, había optado por dejar Carlos Manso antes de su partida irrevocable? ¿De su tránsito hacia lo desconocido? ¿Cuáles eran los bienes que, con tanta parsimonia, con una meticulosidad casi obsesiva, y con un detalle que rozaba lo exhaustivo, había decidido enumerar en un documento de tal envergadura, de una índole tan vital para el futuro de los hijos? Y tal vez lo más inquietante, lo que perturbaba la tranquilidad y el sueño de Grecia en las noches de insomnio, ¿por qué razón había expresado con una certeza tan apabullante y sin atisbo de duda que su propia muerte era un evento inminente, casi una fatalidad prevista, mucho antes de que se concretara? La ciudadanía, expectante y ávida de respuestas que calmaran la sed de verdad, estaba al borde del precipicio, a punto de desentrañar estas interrogantes que pendían como espadas de Damocles sobre la realidad, sumergiéndose en una verdad cruda, desoladora y potencialmente explosiva, una verdad que podría dinamitar el statu quo. Grecia, con la mente enturbiada por una tristeza inconmensurable y una ansiedad que crecía en su pecho, como una marea implacable, procedió a conectar la minúscula unidad USB al puerto de la computadora. Sus manos, que momentos antes habían temblado por la mera anticipación del descubrimiento, ahora lo hacían con una mezcla reverencial de respeto hacia el legado de su esposo y un pavor primigenio ante lo desconocido que prometía el contenido de aquel dispositivo. Era un objeto insignificante a la vista, de un profundo color ébano que absorbía la luz, desprovisto por completo de cualquier marca identificativa o grabado, pero cargado de una energía palpable, una vibración que, desde el instante mismo del contacto, le provocó un escalofrío que, como una corriente gélida, le recorrió la espalda hasta la nuca, erizándole la piel. El equipo de cómputo del despacho, un modelo anticuado y de respuesta notoriamente lenta, casi obsoleto para los estándares de la época, tardó un tiempo considerablemente más prolongado de lo habitual en reconocer el dispositivo. Su vetustez y la evidente falta de mantenimiento lo habían convertido en una máquina perezosa, casi olvidada en un rincón empolvado del estudio, un relicario de un pasado reciente. Cuando, tras varios segundos de tensa espera que se extendieron como una eternidad, el sistema finalmente logró detectar la conexión y emitió un leve sonido de reconocimiento. La pantalla del monitor, en lugar de mostrar el contenido, se sumió en una oscuridad total, más profunda que la noche sin estrellas. Ese silencio incómodo que siguió a la ausencia de imagen,
Esa pausa anómala que pareció extenderse por un lapso eterno fue más que suficiente para que el corazón de Grecia comenzara a latir de manera desbocada, con una intensidad furiosa que presagiaba una revelación de proporciones verdaderamente impactantes, como si un instinto primario y ancestral le advirtiera sobre el contenido trascendental y posiblemente demoledor que estaba a punto de manifestarse y cambiarlo todo. El tic-tac del reloj de pared resonaba como el golpeteo de un tambor funerario en el silencio opresivo del despacho. Grecia, con la respiración contenida, sentía cómo la sangre le martillaba en las sienes. La oscuridad de la pantalla era un telón que ocultaba un drama, una verdad que la desafiaba. Su mente se debatía entre la esperanza de encontrar un mensaje de consuelo y el temor de enfrentarse a una realidad brutal que Carlos había querido ocultar hasta después de su muerte. Los recuerdos de su vida juntos, de sus conversaciones íntimas, de las preocupaciones compartidas, se agolpaban en su mente, intentando encontrar un sentido a la premonición que su esposo había manifestado. ¿Cómo era posible que él hubiera sabido? ¿Qué fuerzas oscuras lo habían empujado a grabar un testamento audiovisual, a preparar su partida con tanta precisión? La angustia se convertía en una opresión física en su pecho, un nudo que apenas le permitía respirar. El destino de su familia, el legado de Carlos y, en cierto modo, el futuro de Michoacán parecían depender de lo que aquella minúscula unidad USB estaba a punto de revelar. No era solo un testamento de bienes, era sin duda un testamento de vida, de lucha y, quizás, de una advertencia. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Mientras Grecia esperaba que la pantalla cobrara vida, cada segundo parecía un siglo. Cada sombra en la habitación una figura espectral. La lentitud exasperante de la computadora era un reflejo de la lentitud con la que la verdad a menudo se abre paso. La viuda del alcalde sentía que estaba a punto de cruzar un umbral, de adentrarse en un territorio desconocido y peligroso, un rincón de la vida de Carlos que él había mantenido herméticamente sellado, incluso para ella. La idea de que su esposo había vivido sus últimos días con la certeza de su final inminente le rompía el corazón en 1000 pedazos. ¿Cuánto sufrimiento había cargado en silencio? ¿Cuántas noches de insomnio había pasado planeando esta despedida póstuma? La oscuridad de la pantalla se sentía como un velo que el mismo Carlos había puesto para protegerla, o quizás para prepararla para la cruda realidad que estaba por desvelarse. Era un momento de inflexión, un punto sin retorno, en el que la curiosidad y el amor se entrelazaban con el miedo más profundo y la incertidumbre. Si la emoción de este viaje hacia la verdad te atrapa y sientes la imperiosa necesidad de conocer los secretos más recónditos, te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte la continuación de esta impactante historia y acceder a otras narrativas que desafían la inercia y revelan lo oculto. Tu acción es clave para que la luz siempre venza a la sombra. Y entonces, sin la más mínima advertencia ni una introducción previa, la imagen del video emergió repentinamente en la pantalla, irrumpiendo en el silencio y la oscuridad como un relámpago en una noche tormentosa. Y no había rótulos que contextualizaran el momento, ni una fecha precisa que situara la grabación en el tiempo. Tan solo la imagen vívida, cruda y sin adornos de un hombre grabándose a sí mismo en medio de una noche silenciosa y profunda, envuelta en un aura inescrutable de misterio y soledad. Allí estaba él, Carlos Manso. Pero no el dignatario público que todos conocían y respetaban en los escenarios oficiales, ni el alcalde impoluto de las fotografías en prensa, siempre sonriente y confiado. Era el Carlos íntimo, el ser humano despojado de toda máscara, el que se encontraba detrás de las presiones implacables, de las responsabilidades abrumadoras que lo oprimían y de los miedos profundos que nunca había logrado compartir del todo con nadie. Ni siquiera con su propia familia, ni con Grecia. Su semblante se mostraba grave, marcado por la fatiga acumulada de incontables jornadas de esfuerzo y desvelo, y por algo aún más profundo. Una certeza ineludible y desgarradora, la aproximación inexorable de un momento definitivo e inalterable en su existencia, el fin de su camino terrenal. La mirada que lanzó directamente hacia la lente de la cámara era la de alguien que es plenamente consciente de que está pronunciando sus postreras palabras,
no por un afán melodramático o por la búsqueda de la atención póstuma, sino impulsado por un instinto visceral de supervivencia y de legado. Ese tipo de presentimiento agudo y preciso que solo poseen quienes transitan a diario en un entorno rodeado de peligros constantes y acechantes, donde la vida pende de un hilo. Grecia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era su Carlos, pero un Carlos que nunca había visto, con una expresión que revelaba una carga inmensa, un sufrimiento silencioso que la estremeció hasta lo más profundo de su ser. Cada arruga en su frente, cada sombra bajo sus ojos, era un testimonio de las batallas que había librado en secreto, de las decisiones difíciles que había tomado y del aislamiento que había sentido. La voz de Carlos, aunque aún no había pronunciado palabra, ya le hablaba a través de su mirada, de su postura, de la seriedad que emanaba de su figura. Era la imagen de un hombre que se despedía, que se despojaba de todas sus defensas y se mostraba vulnerable, auténtico, ante la cámara. La intimidad de aquel momento, la conciencia de ser la única espectadora de una despedida tan personal, la abrumaba. ¿Qué había pasado para que Carlos sintiera la necesidad de grabar algo tan íntimo? ¿Y qué verdades se ocultaban tras esa mirada penetrante, cargada de melancolía y resignación? La memoria USB no solo contenía un video, contenía un fragmento del alma de Carlos, un legado emocional que estaba a punto de desvelarse. La habitación pareció encogerse. El tiempo se detuvo. Y Grecia se sintió transportada a ese momento en el que su esposo, solo en la oscuridad de la noche, había grabado su última voluntad. Cuando Carlos comenzó a articular sus primeras frases, su voz exhibió un ligero temblor, casi imperceptible al principio, como un eco lejano de una emoción contenida, pero logró mantenerse firme y resonante, sostenida por una inquebrantable determinación que brotaba de lo más profundo de su ser. A mi querida familia, mi hermoso núcleo, la razón de mi existencia. Hago este registro visual para hablarles acerca de mi última voluntad y las disposiciones que he tomado respecto a los bienes que poseo, que son vuestros por derecho propio. Si por algún motivo trascendental están viendo esto ahora, es porque mi presencia física, mi cuerpo y mi aliento ya no se encuentran más entre ustedes, porque he partido hacia el umbral de lo desconocido. Estas palabras, cargadas de un peso emocional inmenso que resonó en cada fibra del ser de Grecia, quebraron a la viuda por dentro, desatando una tormenta de sentimientos incontrolables. Era la confirmación irrefutable y dolorosa de que él había percibido algo, una oscura premonición que lo acechaba, un presentimiento tan vívido que lo llevó a preparar un mensaje final de despedida, no por vanidad o ego, ni por un afán de protagonismo póstumo, sino por un acto de amor incondicional, de una preocupación abrumadora e incansable por el bienestar de sus seres más queridos, de aquellos que conformaban su sangre y su corazón. Entre una frase y otra, se le escapaban pausas profundas y significativas, respiraciones lentas y controladas, como si estuviera librando una batalla interna titánica, por contener la emoción desbordante que lo embargaba, por mantener una compostura digna frente a una cámara que registraba mucho más que una simple declaración testamentaria. Grababa el desenlace inminente de un hombre que se sabía sentenciado, un testimonio desgarrador de su propia finitud, de su mortalidad. La voz de Carlos, aunque teñida de un dolor contenido, transmitía una fuerza que solo podía provenir de la verdad más profunda. Grecia, con lágrimas incontrolables que surcaban sus mejillas, se aferraba a cada palabra, buscando consuelo y comprensión en medio de la tormenta. Era como si Carlos estuviera allí mismo, en la habitación, hablándole directamente, revelándole los secretos que había guardado con tanto celo. El hecho de que hubiera sentido la inminencia de su muerte instante no era solo una premonición, era una confirmación de la peligrosidad de su entorno, de las amenazas constantes que lo rodeaban y de la lucha solitaria que había emprendido. La frase «mi presencia física ya no se encuentra entre ustedes» era un puñal que se clavaba en el corazón de Grecia, una herida que jamás cicatrizaría por completo. Ella sabía que su esposo había vivido bajo una presión constante, pero nunca imaginó el alcance de su sacrificio personal, ni la angustia con la que había preparado su despedida. El video se convirtió en un puente entre la vida y la muerte,
un legado que iba más allá de lo material, un grito de amor y advertencia desde el más allá. Cada palabra de Carlos era un eco en la conciencia de Grecia, un recordatorio de su valentía y su sacrificio. La imagen de su rostro, marcado por la fatiga y la tristeza, pero firme en su propósito, se grababa en su memoria. Ella sabía que no era fácil para él hacer esta grabación, que cada pausa, cada respiración, era un esfuerzo por contener la emoción y la desesperación. El testamento no era solo un documento legal. Era una confesión, un lamento, una despedida y un encargo. La carga de ese momento, la intimidad de esas palabras pronunciadas en la soledad de una noche incierta, era abrumadora. Grecia se sentía partícipe de un secreto. Una verdad que la sociedad aún no conocía y que, una vez revelada, cambiaría la percepción de Carlos Manso para siempre. La viuda no solo había perdido a su esposo, había descubierto a un mártir, a un héroe silencioso cuya historia estaba a punto de ser contada al mundo, comenzando por ella. Si te sientes conmovido por esta historia de sacrificio y verdad, y crees en el poder de la narración para inspirar un cambio, te exhortamos a unirte a nuestra causa. Suscríbete al canal para seguir desvelando estas verdades ocultas y para apoyar el periodismo que busca la justicia y la transparencia. Tu voz cuenta. Luego, con una fijeza en la mirada que parecía traspasar la pantalla y alcanzar directamente el alma del espectador, Carlos dejó caer, con una voz cargada de la más pura verdad y una solemnidad abrumadora, la pesada confesión que había llevado en silencio durante un lapso de tiempo inmemorial, una carga que lo había consumido desde las profundidades de su ser. Realizo este documento audiovisual porque con la constante y opresiva presencia de tantas amenazas que acechan en las sombras, presiento con una claridad dolorosa que mi final se aproxima de manera inexorable. El gobierno, lamentablemente, me ha dejado en una situación de aislamiento total, un desamparo institucional que me ha condenado a luchar en solitario contra fuerzas gigantescas. Quizás aún esperan más de mí, esperan sacrificios adicionales o que revele información que ya no poseo. Pero debo decirles, con la honestidad que me caracteriza, que ya he entregado absolutamente todo lo que estaba en mi poder, hasta la última gota de mi energía y mis recursos. Era humanamente imposible escuchar esas palabras sin que surgiera de inmediato una pregunta fundamental, una interrogante que resonaba con fuerza en el corazón de Grecia. ¿Constituía esta declaración una advertencia diáfana y explícita de que algún acontecimiento fatal estaba por sobrevenir? ¿De que su destino ya estaba sellado por manos oscuras? ¿O fue más bien la despedida anticipada, cargada de resignación, de un hombre que había comprendido, quizás con una dolorosa tardanza, que había quedado irremediablemente atrapado entre dos frentes implacables, la crueldad desmedida y sistemática del crimen organizado y la abrumadora indiferencia, casi cómplice, del aparato estatal que debió protegerlo? Este video no solo expuso el miedo lacerante que lo embargaba, un terror constante que lo acompañaba día y noche, sino que también puso de manifiesto el abandono institucional, una profunda resignación ante su destino ya escrito, y paradójicamente, la fortaleza indomable de alguien que, aun conociendo su trágico final inminente, decidió dejar un legado de tranquilidad y protección para sus allegados. Su testimonio reveló una cruda verdad que ahora Grecia tenía que procesar, una verdad que pesaba como una losa. La confesión de Carlos era un torrente de dolor y amargura, una denuncia velada que resonaría más allá de las paredes de aquel despacho. Grecia sentía el peso de esas palabras, la desesperación y la soledad que su esposo había experimentado. La situación de aislamiento total era una herida abierta en el alma de Carlos, una traición por parte de aquellos que debieron haberlo apoyado y protegido. La idea de que había entregado absolutamente todo se traducía en una imagen de agotamiento, de un hombre que había luchado hasta el último aliento, sin reservas, sin miramientos. Las lágrimas de Grecia no cesaban, eran lágrimas de dolor, de rabia contenida y de una profunda admiración por la valentía de su esposo. ¿Cuántos otros funcionarios honestos habían enfrentado una situación similar, atrapados entre la amenaza del crimen y la indiferencia del Estado? El testimonio de Carlos no era solo sobre su muerte,
Era sobre la muerte de la esperanza, de la integridad y de la confianza en las instituciones. Su voz se convirtió en un eco de todas esas voces silenciadas, de todas esas luchas perdidas en la oscuridad. Grecia sintió que tenía en sus manos no solo un testamento, sino una responsabilidad inmensa. Las implicaciones de las palabras de Carlos eran escalofriantes. No solo se trataba de su propia vida, sino de un sistema fallido, de una sociedad que permitía que sus servidores públicos, más honestos, fueran devorados por la vorágine de la violencia y la corrupción. La dualidad entre la advertencia y la despedida era un reflejo de la complejidad de la situación. ¿Fue asesinado por lo que hizo o por lo que sabía? ¿Fue su muerte un acto de represalia o una forma de silenciarlo antes de que revelara más? El video se transformaba en una pieza fundamental no solo para el duelo de Grecia, sino para la comprensión de un entramado mucho mayor, de una red de poder y peligro que había consumido a su esposo. La imagen de Carlos, con su mirada fija y su voz firme, a pesar del temblor inicial, era la de un hombre que había aceptado su destino, pero que se negaba a que su muerte fuera en vano. Su legado, ahora lo sabía Grecia, no se limitaba a sus bienes materiales, sino a la verdad que había intentado preservar, a la luz que había querido arrojar sobre las sombras. La complejidad de este caso nos interpela a todos por igual. Si sientes la misma intriga irrefrenable y la imperiosa necesidad de que la justicia se manifieste, te animamos vivamente a suscribirte al canal. Tu apoyo inquebrantable no solo amplifica nuestro alcance y visibilidad, permitiéndonos llegar a más personas, sino que, además, fomenta la exploración incansable de realidades que requieren una atención urgente e inmediata. Haz clic ahora mismo y únete a la legión de quienes buscan la verdad sin descanso, sin claudicar ante las adversidades. Carlos prosiguió su alocución con una serenidad asombrosa, una calma que contrastaba de manera impactante, casi hiriente, con la abrumadora gravedad de sus revelaciones, con la magnitud de los peligros que había enfrentado. No había atisbo alguno de prisa en su voz, ni rodeos innecesarios o artificios retóricos. Parecía un hombre que tenía absolutamente claro el legado que deseaba dejar y las disposiciones precisas que anhelaba establecer en perfecto orden, como si ya hubiera abrazado y aceptado con resignación la inminencia de su partida, la certeza ineludible de que su tiempo en este plano terrenal se estaba agotando de manera inexorable. Cada frase que pronunciaba llevaba consigo una mezcla palpable de nostalgia profunda por lo vivido, por los momentos compartidos, y una inmensa responsabilidad hacia su estirpe, hacia el futuro de los Iuyos. Era más que evidente, cristalino, que para él, la valía de su herencia no se medía en términos de posesiones materiales, de lujos superfluos o de riqueza acumulada en cuentas bancarias, sino en la inquebrantable convicción de que su familia estaría protegida y resguardada ante cualquier adversidad que pudiera surgir, ante las amenazas invisibles que sabía que se cernían sobre ellos. Por esta razón tan fundamental y arraigada en su ser, comenzó a enumerar sus bienes uno por uno, no desde la vanidad o la ostentación de quien posee mucho y lo exhibe con orgullo, sino desde la humildad más absoluta y genuina que siempre lo había caracterizado y definido a lo largo de su vida, una virtud que lo distinguía de tantos otros en su posición. Grecia escuchaba y, hipnotizada, cómo su esposo desgranaba los detalles de su patrimonio, no con la frialdad de un abogado, sino con el amor de un padre y un esposo. La serenidad de Carlos, ante la inminencia de su propia muerte, era un acto de amor supremo. La ausencia de prisa en su voz, la claridad en su exposición, demostraban que cada palabra había sido cuidadosamente elegida, cada disposición pensada y repensada, para asegurar el bienestar de los suyos. No era el Carlos de los discursos políticos, lleno de retórica y promesas. Era el Carlos íntimo, el hombre de familia, el protector, el visionario que, incluso desde el umbral de la muerte, y seguía velando por los Iuyos. La nostalgia en su voz, apenas perceptible, era una punzada para Grecia, una ventana a los recuerdos de su vida juntos, a los sueños compartidos y a los sacrificios mutuos. Ella comprendía que, para Carlos, el verdadero valor de su legado no residía en lo tangible, sino en la paz y la seguridad que intentaba dejarles. Este testamento era un escudo,
una armadura forjada con amor y previsión, para enfrentar un futuro incierto. Primero, con una voz que transmitía un afecto profundo y una ternura apenas contenida, Carlos mencionó la vivienda familiar donde residían en ese momento, un hogar modesto en su estructura, pero rebosante de recuerdos imborrables, de risas compartidas que aún resonaban en sus paredes y de los sacrificios inconmensurables que, como pilares silenciosos, habían forjado y marcado cada etapa de la vida en común de su amado núcleo familiar. Después, con un tono ligeramente diferente, quizás un poco más práctico pero igualmente cargado de significado personal, se refirió al rancho sencillo situado en las afueras de Michoacán, un terreno que él mismo había logrado levantar con arduo trabajo y una dedicación incansable a lo largo del tiempo, sin grandes lujos ni excesos superfluos, empleando únicamente las manos de un hombre laborioso, entregado a la tierra y a su familia. Y, finalmente, con un brillo especial y melancólico en sus ojos, un destello que revelaba una conexión profunda, hizo alusión a su rancho ganadero, ese lugar que representaba su refugio personal, su santuario particular, su orgullo silencioso y la manifestación tangible, la prueba fehaciente de su profunda conexión con la tierra, con la naturaleza. Allí, con esmero y un cariño desmedido, cuidaba de sus reses, de sus equinos y, sobre todo, de aquellos potrillos jóvenes que él mismo había visto nacer y crecer, desde que eran apenas unas frágiles sombras dando sus primeros e inciertos pasos, llenando su vida de alegría y propósito. Para Carlos, esos animales no eran meras propiedades o bienes de producción. Eran, de hecho, una parte intrínseca y viva de su propia historia, de su esencia como individuo, de su alma. La enumeración de los bienes era para Grecia una travesía por la memoria de su vida con Carlos. La casa familiar, el epicentro de su amor y sus esperanzas, era un testimonio de sus inicios, de su lucha por construir un hogar. El rancho sencillo, levantado con sus propias manos, hablaba de su carácter trabajador, de su conexión con la tierra y de su independencia. Y el rancho ganadero, el lugar de sus amores y sus pasiones, revelaba al Carlos más íntimo, al hombre que encontraba paz y propósito en el cuidado de la vida. Cada propiedad no era solo un activo material, era una extensión de su personalidad, un capítulo de su historia. Grecia se dio cuenta de que Carlos no solo estaba legando bienes, sino también valores, un estilo de vida basado en el esfuerzo, la humildad y el amor por la tierra. Estas posesiones, tan modestas en comparación con las fortunas de otros políticos, eran un reflejo de su integridad y su rechazo a la ostentación. La voz de Carlos se volvía un bálsamo para el alma de Grecia, a pesar del dolor de la despedida, porque le recordaba al hombre íntegro y auténtico que había amado. Pero lo que siguió a esta enumeración, lo que fue pronunciado con una franqueza que cortaba el aliento, fue lo que dejó a todos los presentes, e incluso a aquellos que no lo conocían en persona, pero que, hipotéticamente, pudieran ver el video, con un profundo nudo en la garganta y una sensación de asombro y admiración por la cruda honestidad de sus palabras. Con un tono completamente transparente y una sinceridad inquebrantable que no admitía dudas, Carlos confesó ante la cámara, con la mirada fija en el objetivo, como si quisiera que cada palabra calara hasta lo más hondo. Entre todas mis cuentas bancarias, después de una vida dedicada al servicio público, solo dispongo de 500,000 pesos. $500,000, una cantidad que, si bien es importante y significativa para cualquier persona común que vive de su trabajo honrado, resulta ridículamente insignificante y pequeña para alguien que, como yo, ocupó cargos públicos de relevancia, en un entorno donde otros, con menos poder nominal y responsabilidad real que la mía, logran acumular fortunas inexplicables en tiempo récord, de origen evidentemente dudoso e ilícito. Esa cifra, pronunciada con tal aplomo, con una honestidad desarmante, no era un mero dato económico arrojado al azar. Era en realidad la prueba irrefutable, el testimonio más elocuente de que Carlos Manso no había sido, en absoluto, un político aficionado a los lujos ostentosos, ni un individuo que se enriqueciera a expensas del erario público y la confianza sagrada que su gente había depositado en él. Era, por el contrario, la confirmación de una vida de rectitud.
Cada revelación nos acerca inexorablemente a la esencia misma de los hechos y a la verdad subyacente. Si este relato te inspira, como a nosotros, a buscar siempre más allá de lo evidente, a indagar en la profundidad de las historias, te animamos fervientemente a suscribirte al canal. Juntos podemos asegurar que estas narrativas, que merecen ser postadas, se compartan con una audiencia amplia y que la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro que la sociedad ha preferido ignorar. Tu suscripción es el impulso vital que necesitamos para seguir adelante en esta noble labor. Al contrario, la paupérrima suma en sus cuentas bancarias constituía la confirmación más elocuente y categórica de que había vivido y gobernado con una sobriedad ejemplar, con una austeridad que rayaba en lo inusual para un político de su rango. De que su verdadero interés nunca residió en el dinero, en la acumulación de riquezas efímeras o en el poder material que otros tanto ansiaban, sino en el bienestar genuino y palpable de la comunidad a la que servía con una devoción inquebrantable y un sacrificio personal que ahora se revelaba en toda su magnitud. Y entonces, después de un breve y tenso silencio que pareció resonar en la pantalla, prolongándose por una eternidad, llegó la frase que, para Grecia, significó una rotura interna, un dolor que la traspasó hasta lo más profundo del alma, que le arrancó un gemido inaudible, una expresión que ella jamás podría borrar de su memoria, una verdad que la marcaría para siempre, grabada a fuego en su conciencia. No se trató de un reproche velado hacia la sociedad o hacia ella misma, ni tampoco de una excusa rebuscada para justificar su precaria situación económica. Fue la verdad más desnuda y descarnada de un hombre que lo había entregado absolutamente todo, hasta quedar vaciado de sí mismo, consumido por su causa, por su misión de servir y proteger. Ese instante no solo reveló la magnitud de lo que poseía materialmente, sino también la inmensidad de lo que había sacrificado en el altar de su deber, de su compromiso con Michoacán y su gente. Grecia sintió que un escalofrío le recorría la espalda, no solo por la crudeza de las palabras de Carlos, sino por la dolorosa comprensión que se instalaba en su mente. Al escuchar aquellas palabras, ella comprendió, con una claridad lacerante y una lucidez demoledora, que detrás de cada peso que había sido gastado, de cada centavo que había desaparecido de sus cuentas, había existido una lucha implacable, una batalla silente pero feroz contra adversarios invisibles, un servicio incansable a la comunidad. Un intento desesperado y a menudo solitario por mantener viva y a salvo una ciudad que vivía constantemente asediada por un mar de amenazas, por una violencia que parecía no tener fin. Las palabras que brotaron de la boca de Carlos en aquel momento no solo quebraron su propia voz, que se tornó apenas audible, sino que fracturaron también el alma de cualquiera que las escuchara con la atención y la empatía que merecían. Después de haber enumerado minuciosamente sus bienes, de haber dejado constancia de su modesto patrimonio y de confesar, con una honestidad desarmante que dejaba al descubierto su alma, que no había acumulado grandes riquezas ni fortunas, se produjo un silencio extraño, un silencio denso y pesado, casi insoportable por su solemnidad, que invadió la estancia. Un silencio cargado de expectación. Era el tipo de silencio que solo emerge cuando alguien está a punto de revelar una verdad que ha guardado celosamente durante demasiado tiempo. Una carga que finalmente debe ser liberada, cueste lo que cueste. La atmósfera en el despacho se había vuelto pesada, casi irrespirable, cargada con el peso de la confesión que estaba por venir. Grecia se aferraba a cada respiración, esperando el desenlace, temiendo lo que Carlos estaba a punto de revelar. Sabía que no sería fácil, que lo que estaba a punto de escuchar sería la clave para entenderlo todo, pero también una fuente de dolor y rabia. El silencio se prolongó, llenando cada rincón de la habitación. Un silencio que era más elocuente que cualquier palabra, que preparaba el terreno para la verdad que estaba a punto de estallar. Carlos, su esposo, su alma gemela, estaba a punto de desvelar el motivo de su pobreza material, la razón detrás de su entrega absoluta. La viuda sentía que su corazón iba a salirse de su pecho, latiendo con una intensidad que presagiaba la magnitud de la revelación. La vida de Carlos había sido un enigma para muchos, una fuente de especulaciones y rumores, pero ahora, en la intimidad de su despedida póstuma,
La verdad estaba a punto de ser revelada, desnuda y sin adornos. Y entonces, lo pronunció con una sinceridad que parecía traspasar la pantalla, alcanzando directamente el corazón del espectador, quemando el alma de Grecia. Soy consciente de que muchos esperaban mucho más de mí. Esperaban quizá una fortuna amasada, una vida de opulencia o un legado material cuantioso que dejara a mi descendencia. Pero la verdad más cruda y dolorosa es que lo gasté todo en mi incansable y solitaria lucha contra el crimen organizado y contra los narcotraficantes que asolan nuestra tierra, que la corroen desde sus cimientos, privándonos de paz y seguridad. Esa frase, más que un justificante o una defensa forzada, no era una mera excusa para sus circunstancias económicas, que ahora se revelaban como el resultado de una entrega total. Era, en esencia, una confesión nacida del más profundo cansancio físico y emocional, del sacrificio supremo de toda una vida y del inmenso peso de una existencia vivida bajo el constante espectro de las amenazas, de la violencia y del peligro inminente. En ese preciso instante, sus ojos, por primera vez a lo largo de toda la grabación, se humedecieron visiblemente, llenándose de lágrimas que pugnaban por salir. No eran lágrimas de miedo o de cobardía, ni de arrepentimiento por las decisiones tomadas, sino lágrimas de un agotamiento emocional que trascendía lo físico. Las lágrimas silenciosas de un hombre que había sido testigo de demasiada injusticia, que había cargado con una responsabilidad desmedida y que, aún así, continuaba su camino sin esperar ni buscar reconocimiento alguno, solo la paz de su conciencia y la seguridad de su pueblo. Esta narrativa nos muestra, de manera contundente, que la valentía tiene un precio, y a menudo es muy elevado. Si te sientes parte de esta incansable búsqueda de claridad, si compartes nuestra sed de verdad y quieres apoyar un periodismo valiente que desenmascara las realidades más difíciles, suscríbete al canal. Es tu oportunidad de conectar con historias que marcan la diferencia en la sociedad y ser testigo privilegiado de cada paso en la investigación. No te quedes al margen. Con la mirada fija en la cámara, con una determinación que no flaqueaba, a pesar de las lágrimas que asomaban en sus ojos, Carlos añadió, con una voz que recuperaba su firmeza, con una convicción inquebrantable: mi espíritu, cuando abandone esta existencia terrenal y emprenda su viaje hacia lo desconocido, estará en completa serenidad y paz, porque tengo la certeza más profunda de la labor noble y el trabajo bien hecho que realicé, de cada gota de sudor y sangre que vertí por mi pueblo. Esa oración, tan sencilla en su formulación como poderosísima en su significado, se transformó de inmediato en el núcleo y el corazón emocional de todo el material audiovisual. Es la esencia de su legado. No versaba sobre armamento sofisticado, ni sobre victorias militares gloriosas, ni tampoco sobre enemigos abatidos en el campo de batalla. Su esencia radicaba en la paz interior. La única forma de paz imaginable para un hombre que había entregado su propia vida, su esencia vital, a la noble y extremadamente peligrosa misión de proteger una ciudad que, en numerosas ocasiones, parecía librar una batalla en solitario contra adversarios gigantescos e implacables, contra una red de corrupción y violencia que parecía invencible. Sus palabras, al ser reveladas de manera póstuma, desataron de inmediato un debate de alcance nacional, una tormenta de interrogantes y especulaciones que sacudiría a la opinión pública. Grecia sintió un alivio agridulce. La paz de Carlos era su paz, su justificación, su legado. La idea de que su espíritu estaría sereno le proporcionaba un consuelo en medio del dolor. Pero la frase «lo gasté todo en mi incansable lucha» resonaba con fuerza, generando un sinfín de preguntas. ¿A qué se refería exactamente Carlos Manso cuando afirmaba haber gastado absolutamente todo en su singular y personal lucha? ¿Acaso había financiado operaciones clandestinas y silenciosas, a espaldas de todos, cuando el gobierno oficial, al que tanto sirvió, le negaba el apoyo indispensable, dejándolo a su suerte? ¿Había acaso destinado recursos personales a comunidades en grave riesgo, aquellas más vulnerables, para evitar que cayeran irremediablemente en las garras del crimen organizado, que las explotaba y oprimía sin piedad? ¿O simplemente había invertido la totalidad de su salario y sus ahorros personales en mantener la seguridad de Uruapan,
con los escasos medios y herramientas de los que disponía, convirtiéndose él mismo en el último baluarte de defensa. Cada teoría que surgía en el imaginario colectivo, cada especulación que alimentaba las conversaciones en plazas y mercados, parecía cobrar vida propia, ganando adeptos y defensores, y ninguna de ellas pudo ser confirmada con certeza. Lo único irrefutable y tangible era su propia confesión, grabada para la posteridad con una autenticidad desgarradora, y el profundo vacío de información que dejaba a su paso. Un misterio que ahora Grecia debía desentrañar. Y es que Carlos jamás había presumido de sus acciones, de sus sacrificios. Nunca había hablado públicamente de los sacrificios personales que hacía, de las privaciones que se imponía, ni de los gastos cuantiosos que afrontaba de su propio bolsillo para beneficio de la comunidad. La gente, la ciudadanía a la que servía con devoción inquebrantable, desconocía por completo cuánto había invertido de su patrimonio personal, cuánto había arriesgado por su pueblo o cuánto había pagado en silencio, con la vida misma, por tomar decisiones trascendentales que otros, por miedo, por desinterés o por cobardía, no se atrevían a asumir ni siquiera en el más remoto de sus pensamientos. Este video, de una autenticidad desgarradora que traspasaba la pantalla, abrió una ventana inédita a su esfera más íntima, a una faceta de su vida que nadie conocía, la de un hombre que había combatido sin buscar reflectores ni aplausos vacíos, sin la parafernalia mediática, y sin el blindaje protector que a menudo envuelve a los políticos que sí se preocupan por su imagen. Pero lo más lacerante de todo, lo que se clavó en el alma de Grecia como una daga fría, fue la dolorosa comprensión de que la respuesta completa, el cómo, el cuándo, el por qué y el cuánto de su sacrificio inmenso y de su vida, murió con él, sepultada junto a su historia personal. Su esfuerzo incansable y su verdad inalterable, que ahora solo podía ser intuida y defendida por ella. El eco de estas palabras resuena incesantemente en nuestra conciencia colectiva, interpelándonos a actuar. Si crees firmemente que hay verdades que necesitan ser escuchadas con atención y defendidas con valentía, te invitamos de todo corazón a suscribirte al canal. Suma tu valiosa voz a la nuestra y ayúdanos a mantener viva la llama de la información veraz, comprometida y libre de censura. Es un compromiso con el futuro. Cuando la grabación llegó a su punto final, con un último plano fijo del rostro de Carlos, el despacho, que había sido testigo mudo de tan íntima confesión, quedó sumido en un silencio que se extendió, que pareció volverse infinito, palpable y opresivo, cargado de la tristeza y el peso de la revelación. La pantalla del monitor retornó a su oscuridad total, engullendo la imagen de Carlos en la penumbra, y el leve zumbido, casi imperceptible pero constante, de la vieja computadora, un eco melancólico del pasado, fue el único sonido que llenó el aire, un recordatorio de la inercia de la vida. Grecia Quirós permaneció inmóvil por varios segundos, como petrificada en el tiempo, suspendida entre el shock abrumador de lo presenciado y la tristeza más profunda que había experimentado en su vida. Había presenciado a su esposo hablándole desde un lugar donde se entrelazaban el miedo más primitivo a la muerte, el amor más puro e incondicional por los suyos y la dolorosa despedida. Un mensaje que, en su fuero interno, jamás había deseado recibir, pero que ahora se convertía en una parte ineludible de su realidad. Cuando sus manos finalmente soltaron el ratón, respiró profundamente, con la desesperación de quien intenta recuperar la fuerza y el aliento después de haber recibido un golpe inesperado y devastador que le ha arrebatado el alma. Luego, cerró sus ojos con una expresión de profundo dolor, permitiendo que las primeras lágrimas, contenidas con un esfuerzo sobrehumano hasta ese instante, escaparan sin resistencia, surcando libremente sus mejillas y dibujando senderos de sal. Grecia alzó la mirada hacia el techo del despacho, o quizás hacia algo más allá, hacia un plano superior donde imaginaba a Carlos, y con la voz completamente quebrada por la emoción desbordante, por el torbellino de sentimientos que la asaltaban, pronunció aquellas palabras que, más tarde, conmoverían y resonarían en cada rincón de todo el país, impactando a la nación entera con su fuerza y su valentía. Carlos,
el obsequio más grande y significativo que nos puedes legar ahora es protegerme. Velar por nosotros, desde el lugar donde te encuentres, desde ese plano al que has ascendido, porque yo asumo y continuaré la batalla. La lucha que tú dejaste pendiente, el legado de tu vida. No se trataba, en absoluto, de una frase estudiada o un discurso prefabricado de una viuda política buscando consuelo superficial o notoriedad mediática. Era una confesión surgida desde lo más hondo del alma, nacida del miedo que la acechaba ahora a ella, de una valentía recién descubierta que se había encendido en su interior y de un amor que trascendía la muerte, un amor eterno. Era la promesa inquebrantable de una mujer que no solo había perdido a su esposo, a su compañero de vida, a su confidente, sino también al único aliado que le quedaba en medio de una guerra silenciosa y despiadada contra el crimen organizado, una batalla que ahora era suya y que prometía llevar hasta las últimas consecuencias, en honor a Carlos. El video, que fue filtrado extraoficialmente días después, sin el conocimiento o la autorización explícita de las autoridades competentes, y se viralizó de manera explosiva e imparable en las redes sociales, alcanzando una repercusión inusitada y una resonancia que nadie había previsto. Miles de personas, conmovidas por el testimonio de Carlos y la promesa de Grecia, comenzaron a referirse a ella como la heredera moral de la trascendente lucha iniciada por Carlos, un título que resonaba con fuerza en el imaginario colectivo y la elevaba a la categoría de símbolo. Otros la percibían como la voz que, por fin, podría otorgar continuidad al arduo y peligroso trabajo que tantos enemigos le había generado al alcalde durante su gestión, una labor que ahora parecía inacabada y más necesaria que nunca. Y aunque las reacciones y las interpretaciones eran diversas, polarizadas en ocasiones, todas convergían en un punto crucial. Las palabras que Grecia pronunció no eran las de alguien que buscara notoriedad política o protagonismo mediático efímero, sino las de una mujer que, con una lucidez impactante y una fortaleza inesperada, comprendió que la trágica e injusta muerte de su esposo traía consigo una responsabilidad ineludible. Una carga que, por su propia conciencia y su amor por Carlos y su pueblo, no podía ni debía ignorar bajo ninguna circunstancia. La determinación inquebrantable de una mujer puede, de hecho, cambiar por completo el rumbo de la historia. Si este relato te ha inspirado profundamente y quieres ser testigo directo de la continuación de esta trascendente lucha por la verdad y la justicia, suscríbete al canal sin dudarlo. Cada nuevo miembro que se une a nuestra comunidad no solo refuerza nuestra capacidad para seguir adelante con esta labor, sino que nos impulsa a seguir ofreciéndote el contenido veraz y de calidad que mereces. Pero incluso en medio de ese torbellino emocional tan intenso y conmovedor, de la promesa de Grecia de continuar la lucha, quedaba aún un cabo suelto, un asunto pendiente, algo que Carlos había preparado con una precisión casi obsesiva, con una meticulosidad que ahora se revelaba como una parte fundamental de su legado. Sobre la superficie pulcra del escritorio, al lado de la memoria USB que seguía conectada a la computadora, como un testigo silencioso de todo lo acontecido, se encontraba la ya mencionada carpeta blanca, aquella que en su cubierta ostentaba la palabra testamento, escrita con tanta solemnidad. Esta carpeta, de apariencia tan sencilla, contenía una única hoja, una singular declaración final escrita con una calma serena y una caligrafía impecable, rubricada antes de que la tragedia se desatara por completo, antes de que el destino de Carlos se cumpliera. Un documento de una sencillez tan extrema que, paradójicamente, resultaba profundamente inquietante, porque la simplicidad a menudo ocultaba las verdades más complejas. Grecia sabía, en lo más profundo de su ser, con una certeza que le helaba la sangre, que esa solitaria hoja de papel, tan frágil y aparentemente insignificante, podía ser la clave definitiva para desvelar preguntas fundamentales que aún flotaban en el aire. O por el contrario, para abrir nuevas y más complejas dudas acerca de lo que realmente había sucedido en torno a la muerte de su esposo. Y con el corazón aún latiendo con una intensidad desbocada, tembloroso por la carga emocional de las revelaciones previas que habían sacudido su mundo, comprendió que su jornada de descubrimiento, su viaje a través del legado de Carlos, aún no había llegado a su fin.
Todavía le restaba por descifrar la última voluntad y las últimas palabras que Carlos Manso había dejado para ella y para el mundo, un epílogo que podría contener la verdad final. La carpeta, efectivamente, contenía una sola hoja de papel, firmada de puño y letra por Carlos Manso y su abogado de confianza, cuyo nombre permanecía un misterio por el momento. Era un documento breve en su extensión, pero cargado de un significado profundo y trascendente. El texto dejaba meridianamente claro que la totalidad de sus bienes, tanto muebles como inmuebles, pasaban directamente a manos de su amada esposa e hijos, asegurando así su futuro y su estabilidad económica. Asimismo, estipulaba que cualquier propiedad que pudiera encontrarse en disputa o que requiriera una gestión particular debido a complejidades legales o administrativas, quedaría bajo la supervisión y tutela estricta de su asesor jurídico, a quien ahora se le revelaba la inmensa responsabilidad de ejecutar estas últimas voluntades. Lo más relevante, quizás, y lo que más impactó a Grecia, era la declaración explícita e inequívoca de que él no poseía cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales ni riquezas ilícitas de origen oscuro. Todo lo que poseía, cada activo material, provenía íntegramente de años de trabajo honesto, de un sacrificio personal constante y de un servicio público intachable, transparente y sin mácula, y un testamento de una simplicidad apabullante, de una humildad desarmante y de una claridad directa, que reflejaba fielmente la esencia del hombre que había sido Carlos Manso. El testamento de un hombre honesto puede, de hecho, ser la clave inesperada de un misterio mucho mayor, de una trama que va más allá de lo que imaginamos. Si te sientes intrigado por los hilos invisibles que conectan estas revelaciones y la complejidad de la verdad, te alentamos fervientemente a suscribirte al canal. No te pierdas las próximas actualizaciones, las piezas que encajan en este rompecabezas y las profundas investigaciones que aún están por desvelarse por completo. Tu participación es crucial. Este documento, aparentemente tan modesto en su contenido y presentación, pero tan rotundo en sus afirmaciones, tenía el potencial de convertirse en una pieza clave y fundamental dentro de la investigación del caso de su asesinato. Un elemento que podría cambiar el rumbo de la justicia. Podría, por fin, arrojar luz sobre si existía alguna persona, grupo o entidad buscando activamente esos bienes, o si el trágico deceso del alcalde tuvo motivaciones de índole puramente económica, una ambición desmedida por su patrimonio, en lugar de políticas o relacionadas con la titánica lucha contra el crimen. Las autoridades pertinentes, ahora conscientes de la existencia de este testamento, ya se encuentran analizando minuciosamente cada detalle de este documento, esperando encontrar en él pistas sólidas que permitan avanzar en el esclarecimiento de tan complejo y doloroso asunto. El testamento de Carlos Manso, en última instancia, no solo revelaba la cuantía y naturaleza de lo que dejó materialmente a su familia, sino que, de una manera mucho más profunda y trascendente, desvelaba la verdadera identidad y esencia de quién era él realmente. Un hombre de principios, un mártir, un hombre que rehuía los lujos superficiales y las ostentaciones vanas, un trabajador incansable que dedicó su existencia entera al servicio desinteresado de su comunidad. Un servidor público que, a pesar de ser plenamente consciente de que su vida estaba en constante riesgo y peligro, asediado por fuerzas oscuras y poderosas, decidió perseverar con una valentía inusitada en su camino, cumpliendo con su deber hasta el final, hasta su último aliento. Hoy, su esposa, Grecia Quirós, con una fortaleza admirable que ha sorprendido a propios y extraños, promete continuar con la lucha que él inició, llevando su legado adelante con la misma pasión y el mismo compromiso. Y su mensaje, aquel que quedó grabado para la posteridad en una simple y discreta memoria USB, se ha transformado en un símbolo conmovedor de resistencia, de integridad, de amor incondicional y de una verdad que se niega a ser silenciada por las sombras. ¿Te atreves a desentrañar los secretos que Carlos Manso no pudo revelar en vida? ¿Crees que este alcalde fue un mártir en la lucha contra el crimen organizado, o su muerte esconde una verdad aún más oscura y perturbadora, un complot que lo trasciende? Lo que descubras podría cambiar tu forma de ver la justicia para siempre.
abriendo tus ojos a una realidad incómoda. No te quedes al margen de esta búsqueda por la verdad, de esta cruzada por la justicia. Únete a nuestra comunidad de investigadores y defensores de la verdad. Suscríbete ahora mismo al canal para seguir cada detalle de esta investigación, recibir las próximas revelaciones exclusivas y ser parte del cambio que tanto anhelamos. Te aseguramos que la próxima etapa de esta historia te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Hasta pronto.